En el corazón del South Side de Chicago, en el número 7244 de la avenida Prairie, se alza una estructura de ladrillo que el tiempo ha olvidado, pero la historia se niega a liberar. No es un palacio ni un monumento. Es una casa de 2 plantas, modesta y funcional, indistinguible de sus vecinas si no fuera por el peso invisible que dobla sus cimientos y mancha sus ventanas con el polvo de una era violenta. Su fachada, engañosamente simple, es la primera mentira de una larga saga de engaños. Hoy, la pintura se descascara en láminas frágiles, como piel muerta desprendiéndose de un cuerpo anciano. Las malas hierbas reclaman el pequeño jardín con una tenacidad que la ciudad ha perdido. Los ladrillos, que una vez absorbieron el humo de los puros de hombres poderosos y el eco de órdenes susurradas, ahora solo absorben la humedad de los inviernos inclementes de Illinois. La casa no grita su pasado, lo murmura a través de sus grietas. El silencio que la envuelve es antinatural. Un vacío sonoro donde antes bullía el epicentro de un imperio. Los coches pasan sin detenerse, sus conductores ajenos a que esa humilde construcción fue una vez la sala del trono no oficial de Chicago, el nexo desde el cual un solo hombre controlaba el flujo de alcohol, dinero y sangre que definía a una metrópolis entera. La propiedad es un fantasma arquitectónico. Ha sobrevivido a sus dueños, a sus secretos y a múltiples amenazas de demolición. Cada intento de borrarla del mapa se ha encontrado con una extraña resistencia, como si la propia ciudad no estuviera segura de si prefiere recordar u olvidar. Es una cicatriz que se niega a sanar, un recordatorio físico de que el poder más absoluto puede surgir del lugar más insospechado. Para el transeúnte es solo una casa en decadencia. Pero para quienes conocen la historia, cada ventana es un ojo ciego que alguna vez vigiló un reino de miedo y corrupción. Detrás de esas persianas caídas se tomaron decisiones que alteraron el curso de la justicia, se sellaron pactos con políticos y se dictaron sentencias de muerte con la misma frialdad con la que se pide una cena. La estructura misma es una contradicción. No hay columnas griegas ni portones dorados. Su diseño es el de una familia de clase trabajadora, una aspiración a la normalidad suburbana. Y sin embargo, esta apariencia fue el camuflaje más brillante de todos, una máscara de respetabilidad para un hombre cuya verdadera naturaleza era cualquier cosa menos respetable. Los vecinos de hoy hablan de ella en voz baja. Algunos sienten una curiosidad morbosa, otros un profundo resentimiento. La casa es un ancla que ata al barrio de Park Manor a un legado de violencia, un estigma que se hereda de generación en generación. Vivir a la sombra de esta fortaleza caída es convivir con el fantasma más notorio de Estados Unidos. Su valor actual no reside en el mercado inmobiliario, sino en el simbólico. Es una reliquia maldita, un objeto de estudio para criminólogos, historiadores y curiosos. Su estado de abandono no es solo producto del tiempo, sino de una parálisis colectiva. Nadie sabe qué hacer con un lugar que es a la vez un hogar familiar y la escena del crimen conceptual de toda una era. Las paredes interiores, si pudieran hablar, contarían una historia de dualidad esquizofrénica. Relatarían el sonido de un niño jugando en el piso de arriba, ajeno a las reuniones que se celebraban en el sótano, donde se planificaba la aniquilación de bandas rivales. Describirían el aroma de la salsa italiana de una esposa mezclándose con el olor metálico del miedo. Esta casa no fue construida como un trofeo para ser exhibido, sino como un búnker para sobrevivir. Su modestia no era un signo de humildad, sino de una paranoia estratégica. Era un centro de mando disfrazado de hogar, una base de operaciones militares con un porche delantero y un buzón para el correo. A lo largo de las décadas, ha sido vendida, revendida y abandonada. Cada nuevo propietario
Ha intentado sin éxito despojarla de su identidad, pero la figura de su primer dueño es una sombra demasiado densa. El nombre de Al Capone está incrustado en cada ladrillo, en cada viga de madera, en cada trozo de mortero. La verdadera ruina no es la física, la que se ve en el techo hundido o las ventanas rotas. La verdadera ruina es la de su propósito. Una fortaleza diseñada para proteger a un hombre intocable, ahora se encuentra indefensa ante los elementos, un testimonio de que ninguna muralla puede contener la marea del tiempo ni la justicia. Pero lo que la casa ocultaba era un secreto que iba más allá de sus muros reforzados. El lujo y el poder eran solo la superficie. Lo que sucedía en su interior, la maquinaria que movía los hilos de una ciudad entera, era algo que pocos se atrevían a conocer. Si estas paredes pudieran revelar las verdades que presenciaron, la historia de Chicago tendría que reescribirse. Continúa con nosotros para descubrirlo y suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta y otras caídas monumentales. El debate sobre su destino es un reflejo del dilema moral que representa. Preservarla sería glorificar a un criminal. Demolerla sería un acto de amnesia histórica. Así permanece en un limbo, atrapada entre el museo y el olvido, un monumento involuntario a la ambigüedad del poder americano. Su estructura interna, aunque hoy esté vacía y en silencio, fue diseñada con una lógica militar. Las puertas de acero reforzado y los barrotes ocultos en las ventanas no eran para protegerse de ladrones comunes, sino de ejércitos privados. Cada entrada y salida estaba pensada como un punto de control, cada habitación como una posible línea de defensa. El sótano, ahora inundado y oscuro, fue el verdadero corazón del imperio. No era una bodega para vinos, sino una sala de guerra. Allí, bajo el manto de la vida familiar que transcurría en los pisos superiores, se trazaban los mapas de la ciudad, se dividían los territorios y se decidía el destino de aquellos que se interponían en el camino. La casa funcionaba como un organismo vivo, con un cerebro en el sótano y una piel de normalidad en el exterior. Su pulso era el ir y venir de guardaespaldas, contables y sicarios. Un flujo constante de poder y dinero que se bombeaba desde esta arteria central hacia las venas de Chicago. La paradoja de este lugar es que su mayor fortaleza fue también su mayor debilidad. Al centralizar su poder en un punto físico, su dueño lo convirtió en un objetivo. Aunque las balas de sus rivales nunca lograron penetrar sus defensas, la atención metódica y burocrática del Estado sí lo hizo. Este edificio no fue tomado por asalto en una noche de tiroteos. Su caída fue silenciosa, ejecutada con órdenes judiciales, citaciones y la lenta contabilidad de un equipo de agentes federales. Fue derrotado no por la pólvora, sino por el papel. La ruina actual es, por tanto, la consecuencia lógica de su concepción. Una casa construida sobre el miedo estaba destinada a convertirse en una ruina habitada por fantasmas. El aislamiento que ofrecía se transformó en una jaula y la seguridad en una prisión autoimpuesta. Observar sus restos hoy es como realizar una autopsia arquitectónica. Se puede leer en su estructura la psicología de su creador, el anhelo de ser visto como un hombre de familia y la necesidad paranoica de fortificarse contra un mundo que él mismo había vuelto hostil. Los árboles que crecen a su alrededor son ahora más altos que el techo. La naturaleza, indiferente a la historia humana, reclama lentamente el territorio, cubriendo con hojas y ramas el escenario de uno de los dramas criminales más grandes del siglo XX. A diferencia de las mansiones de otros capos, construidas con una opulencia desbordante, esta casa encarna una forma de poder más sutil y quizás más aterradora. El poder que se esconde a plena vista, que no necesita ostentación porque su autoridad es absoluta e indiscutible.
El eco de su infamia es tan potente que incluso los mapas digitales la señalan con una mezcla de advertencia y atracción turística. Es un punto de interés no por su belleza, sino por su oscuridad, un agujero negro en el tejido urbano que sigue atrayendo la curiosidad. La casa de la avenida Prairie es la evidencia material de que un imperio puede ser gobernado desde una cocina, que las decisiones más brutales pueden tomarse en un salón familiar, y que la fachada de la normalidad es el escondite perfecto para la monstruosidad. Su existencia precaria nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza del legado. ¿Qué queda cuando el dinero se ha ido, el poder se ha desvanecido y los hombres que lo ostentaban son solo polvo? Queda una casa de ladrillo que se niega a caer, un testigo mudo de la fragilidad de todo lo construido sobre la violencia. Esta estructura no es solo el punto de partida de nuestra historia, sino también su conclusión inevitable. Su estado actual prefigura el destino de su dueño. Antes de que la prisión de Alcatraz lo encerrara, él ya estaba atrapado aquí, dentro de las paredes de su propia paranoia. Para comprender los secretos de la casa en la avenida Prairie, es necesario excavar más allá de sus cimientos, hasta las raíces del hombre que la eligió como su trono. Su historia no comienza en Chicago, sino en el asfalto superpoblado de Brooklyn, a finales del siglo XIX. Nació como Alphonse Capone, hijo de inmigrantes italianos, que buscaban un sueño americano que la realidad se empeñaba en negarles. Creció en un mundo de privaciones, donde la ley era un concepto abstracto y la supervivencia una lección diaria. La ambición fue su primer motor, forjada en la pobreza y afilada por el resentimiento. Vio a su alrededor un sistema que parecía diseñado para mantener a hombres como él en los márgenes, y desde muy joven decidió que no jugaría según esas reglas. Su educación formal terminó abruptamente, pero su aprendizaje en las calles apenas comenzaba. Fue allí donde aprendió el lenguaje universal del poder, el dinero y la violencia. Las cicatrices que marcarían su rostro para siempre y que le ganarían el apodo de Scarface que tanto detestaba, fueron un recordatorio permanente de esa primera vida. No eran un trofeo de guerra, sino la marca de una humillación, un estigma que alimentó su deseo de controlar no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Quería un poder tan absoluto que nadie volviera a atreverse a dejarle una marca. Su traslado a Chicago a principios de los años 20 no fue una huida, sino una promoción. Llegó como un lugarteniente de bajo nivel, un músculo al servicio de su mentor, Johnny Torrio. Pero en el caos de la Ciudad del Viento, Capone vio una oportunidad que otros no percibieron. Vio un vacío de poder, una metrópolis sedienta y una ley, la prohibición, que era menos una barrera que una invitación dorada al inframundo. La ley Volstead, diseñada para moralizar a la nación, se convirtió en el catalizador del crimen organizado a una escala industrial. Prohibió el alcohol, pero no la sed. En esa brecha entre la ley y el deseo, Capone encontró el terreno fértil para construir un imperio. No era un simple matón, era un visionario del vicio, un empresario que entendió la oferta y la demanda de lo prohibido. Chicago se convirtió en su tablero de juego, una ciudad de inmigrantes, de tensiones raciales y de una corrupción tan profunda que era parte de la propia infraestructura cívica. Los políticos, la policía y los jueces no eran adversarios, sino potenciales socios comerciales, activos en una cartera de inversiones. Capone no buscaba destruir el sistema, buscaba comprarlo, hacerlo suyo. Su psicología era una compleja red de contradicciones. Anhelaba la legitimidad con la misma ferocidad con la que eliminaba a sus rivales. Se veía a sí mismo no como un gángster, sino como un hombre de negocios
que proveía un servicio público. Quería ser aclamado en la ópera, fotografiado con sus trajes de seda y respetado como un pilar de la comunidad. Esta dualidad fue el núcleo de su ser. Por un lado, el hombre público, carismático y generoso, que abría comedores para los pobres durante la Gran Depresión y se presentaba como un benefactor. Por otro, el estratega frío y calculador, que ordenaba masacres con la misma impasibilidad con la que un ejecutivo firma un contrato. La casa de la avenida Prairie, comprada en 1923 por una suma modesta, fue la primera manifestación arquitectónica de esta fractura psicológica. La elección del lugar fue deliberada, un acto de calculada humildad. No compró un palacio en el opulento North Side. Eligió una casa de ladrillo de 2 plantas en Park Manor, un barrio de clase trabajadora. Con esta decisión enviaba un mensaje: seguía siendo uno de ellos. Un hijo de inmigrantes que, a pesar de su éxito, no había olvidado sus raíces. La fachada de la casa era su coartada de respetabilidad, una declaración de normalidad. Era el hogar de Al, el hombre de familia, donde vivía con su esposa Mae y su hijo Sonny. Pero la normalidad era solo una fina capa de pintura sobre una estructura de acero. La casa no fue concebida como un hogar para el descanso, sino como un búnker para la guerra que se libraba en las calles. Su modestia exterior era el camuflaje perfecto para el centro de mando que albergaba en su interior. La verdadera motivación detrás de esta fortaleza disfrazada no era el ego desmedido, sino una paranoia creciente y estratégica. Cada dólar que ganaba, cada rival que eliminaba, cada político que sobornaba, aumentaba el número de sus enemigos. El mundo que él mismo había creado se volvía cada vez más hostil. La casa, por lo tanto, tenía que ser un santuario impenetrable. Un lugar donde la violencia del exterior no pudiera alcanzarlo. Se convirtió en una obsesión, la seguridad por encima de todo. La estructura debía ser una extensión de su control, un microcosmos donde su voluntad fuera la única ley. Mientras el público veía a un hombre de negocios, viviendo una vida suburbana, el interior de la propiedad comenzaba una metamorfosis silenciosa. Las puertas de madera fueron reemplazadas por acero reforzado. Tras las persianas de las ventanas se instalaron barrotes de hierro. La casa se estaba blindando poco a poco desde adentro hacia afuera. Este proceso no fue un acto único de construcción, sino una evolución constante, un reflejo directo del crecimiento de su poder y de sus miedos. Cada nueva amenaza, cada traición potencial se traducía en una nueva capa de defensa para su fortaleza. El sótano, en particular, dejó de ser un simple espacio de almacenamiento para convertirse en el cerebro de la organización. Allí, bajo el suelo donde su hijo jugaba, se trazaban los planes que redibujarían el mapa criminal de Chicago. Era una sala de guerra oculta bajo la apariencia de una vida doméstica. La casa de la avenida Prairie no era un monumento a su riqueza, como lo serían las mansiones de otros capos. Era un monumento a su mentalidad. Simbolizaba su desprecio por la ostentación innecesaria y su enfoque pragmático del poder. El poder real, creía él, no necesitaba ser exhibido con columnas de mármol, se ejercía en silencio desde una habitación segura. Esta elección lo diferenciaba de otros criminales. Mientras otros construían palacios para celebrar su llegada a la cima, Capone construyó una fortaleza para asegurarse de no caer nunca de ella. La casa no era un trofeo, era una herramienta. Su anhelo de ser visto como un ciudadano legítimo era genuino, pero siempre estuvo subordinado a su necesidad de control absoluto. La casa era el escenario perfecto para representar este doble papel. De día, podía ser el vecino amable que saludaba desde el porche. De noche, el general que dirigía una guerra urbana desde su búnker subterráneo. La estructura se convirtió en un organismo vivo,
con una piel de normalidad y un corazón de paranoia. Su pulso era el ir y venir de guardaespaldas, contadores y sicarios, un flujo constante de poder que se bombeaba desde esta arteria central hacia las venas de la ciudad. El contraste entre el interior y el exterior era absoluto. Afuera, el sonido de los niños jugando en la calle y el murmullo de la vida de barrio. Adentro, el silencio tenso de las reuniones estratégicas, el humo de los puros y el peso de decisiones que implicaban vida o muerte. La casa era, en esencia, la manifestación física de su ego. Un ego que no necesitaba la validación de la opulencia, sino la certeza de la invulnerabilidad. Su valor no residía en lo que costaba, sino en lo que protegía. Al hombre que se había convertido en el rey no coronado de Chicago. Cada ladrillo parecía absorber la dualidad de su dueño. Cada viga de madera soportaba el peso de sus secretos. La casa se estaba convirtiendo en cómplice, en un testigo silencioso de la construcción de un imperio sobre los cimientos de la corrupción y el miedo. La obsesión por la fortificación era también un síntoma de su creciente aislamiento. Cuanto más poder acumulaba, más se encerraba. El mundo exterior se convertía en una fuente constante de amenazas, y la casa en su único refugio seguro. Fue un error de cálculo fundamental. Creyó que los muros de ladrillo y las puertas de acero podrían protegerlo de todo. No anticipó que las mayores amenazas no vendrían en forma de balas, sino de libros de contabilidad y citaciones judiciales. La casa fue diseñada para resistir un asalto, no una auditoría. Fue concebida para repeler a gánsteres rivales, no a meticulosos agentes del tesoro. Su arquitectura paranoica estaba preparada para un tipo de guerra que ya estaba quedando obsoleta. Aún así, en esos primeros años, la casa cumplió su propósito a la perfección. Era el símbolo de un poder que se escondía a plena vista, tan innegable como la modesta fachada de ladrillo que lo ocultaba. Desde este nexo de control, Capone tejió una red que atrapó a toda la ciudad. Su influencia se extendía desde los bares clandestinos más sórdidos hasta los despachos más lujosos del ayuntamiento. Y todo era dirigido desde una casa que sus vecinos consideraban simplemente el hogar de un próspero vendedor de muebles. La elección de esa propiedad fue quizás el acto más brillante de su carrera. Fue una obra maestra de relaciones públicas y estrategia militar, un lugar que le permitía ser dos hombres a la vez. La casa no era solo el lugar donde vivía. Era el lugar donde se convertía en Al Capone. Era el escenario donde el inmigrante de Brooklyn se transformaba en el emperador de Chicago. Y mientras su leyenda crecía en las calles, alimentada por los titulares de los periódicos y el miedo susurrado, la casa permanecía en silencio, guardando el secreto de su verdadera naturaleza. No era un sueño de riqueza lo que se materializaba en la avenida Prairie. Era un sueño de poder, un poder tan absoluto que pudiera borrar las cicatrices del pasado y garantizar que nadie pudiera volver a hacerle daño. La casa era el primer ladrillo de ese sueño, el ancla física de una ambición que no conocía límites. Pero cada nueva capa de seguridad, cada puerta reforzada, era también un paso más hacia la prisión que él mismo estaba construyendo. Aún no lo sabía, pero las mismas paredes que erigía para protegerse del mundo exterior serían las que finalmente lo encerrarían en su propia paranoia, mucho antes de que las rejas de una celda lo hicieran. El ascenso del imperio fue un proceso de ingeniería criminal, y cada nuevo engranaje de la maquinaria se reflejaba en la estructura de la avenida Prairie. Con cada cervecería ilegal que entraba en funcionamiento, con cada cargamento de whisky canadiense que cruzaba la frontera, las paredes de la casa parecían volverse más gruesas, su sombra más densa. El dinero,
Un torrente de efectivo sucio fluía hacia su interior como sangre a un corazón que latía al ritmo de la ciudad prohibida. La casa se convirtió en el banco central del Chicago Outfit. Maletines llenos de billetes llegaban a cualquier hora del día o de la noche, transportados por hombres de rostros impasibles. Eran contados en mesas de cocina, apilados en armarios y almacenados temporalmente en cajas fuertes, ocultas antes de ser inyectados en la red de negocios de lavandería que servían como fachada. La propiedad respiraba dinero, su aire espeso con el olor a papel moneda y poder crudo. Exteriormente, sin embargo, la casa seguía proyectando una imagen de modestia calculada. Era la máscara perfecta. Los vecinos veían a Mae Capone cuidando su jardín, a Sonny jugando en el porche. Veían a Al, el próspero vendedor de muebles, saludando con una sonrisa mientras subía a su Cadillac. Era una obra de teatro meticulosamente escenificada, donde la vida doméstica era el telón que ocultaba el escenario de una guerra. Esta dualidad era el núcleo funcional del edificio. Arriba, en los dormitorios y la sala de estar, se desarrollaba el drama de una familia. Abajo, en el sótano transformado, se planeaba la aniquilación de rivales. El suelo de madera que separaba ambos mundos era una frontera frágil entre el amor y la brutalidad, una membrana que aislaba el sonido pero no la tensión. La casa funcionaba como un arma de proyección de poder. Su ubicación en el South Side no era una coincidencia, sino una declaración de soberanía. Desde este punto de control, Capone gobernaba su feudo, un ancla territorial que aseguraba a todos, amigos y enemigos, quién era la autoridad indiscutible en esa parte de la ciudad. Su poder no necesitaba un palacio, porque su presencia en esa humilde casa era más intimidante que cualquier torre de mármol. Cada modificación interna era una respuesta a una amenaza, una mejora en su arsenal. Las ventanas del sótano se cubrieron con cemento. Se instalaron mirillas de acero en las puertas. Se rumoreaba que las líneas telefónicas estaban conectadas de tal manera que eran casi imposibles de intervenir para los estándares de la época. La casa se estaba convirtiendo en un arma defensiva, una coraza. Pero su función más letal era la ofensiva. Dentro de esas habitaciones se concibieron las estrategias que bañarían de sangre a Chicago. La masacre de San Valentín, el golpe más audaz y brutal contra la North Side Gang, no fue una decisión impulsiva tomada en un callejón oscuro. Fue una operación militar planificada con precisión quirúrgica en el santuario de la avenida Prairie. La casa era un cerebro, y sus habitantes las terminaciones nerviosas que ejecutaban sus órdenes. Las decisiones tomadas en la quietud de su estudio se convertían en ráfagas de ametralladora a kilómetros de distancia. El edificio era cómplice, un catalizador silencioso de la violencia que definía la era. Al mismo tiempo, la casa era un refugio psicológico, un búnker contra un mundo que él mismo había hecho peligroso. La paranoia de Capone crecía en proporción directa a su poder. Veía traidores en cada esquina, asesinos en cada coche que pasaba. La casa era el único lugar donde podía bajar la guardia, aunque fuera mínimamente. Esta necesidad de seguridad transformó el hogar en una prisión. Las puertas de acero reforzado que mantenían a los enemigos fuera también lo encerraban a él dentro. Los barrotes de hierro, ocultos tras elegantes persianas, eran un recordatorio constante de que el rey de Chicago era también su prisionero más vigilado. El lujo que se permitía no era ostentoso, sino funcional y orientado a la comodidad de su encierro. Muebles caros, alfombras persas, la mejor comida y bebida. Eran los placeres de un hombre que gobernaba una ciudad, pero apenas podía caminar por sus calles con libertad. La casa era su jaula dorada. La vida dentro de la fortaleza seguía un ritmo marcial.
Los guardaespaldas no eran invitados, eran parte del mobiliario, apostados en pasillos, en la entrada, vigilando desde las ventanas. Su presencia constante era una normalidad anormal, el zumbido de fondo de una vida vivida bajo asedio. La casa absorbía esta tensión. Las paredes parecían escuchar. Los pisos crujían bajo el peso de secretos inconfesables. Se convirtió en un organismo vivo, cuya atmósfera cambiaba según las mareas de la guerra de pandillas. Podía pasar de una tensa calma a una febril actividad en cuestión de minutos. El contraste entre la fachada y la realidad era una fuente de poder. Engañaba a sus enemigos, confundía a las autoridades y tranquilizaba al público. Nadie podía imaginar que el epicentro del crimen organizado más grande del país fuera una casa de ladrillo indistinguible de las demás. Era su mayor truco de magia. La propiedad era, en esencia, una extensión física de su mente. El exterior modesto reflejaba su anhelo de ser visto como un hombre del pueblo, un inmigrante exitoso. El interior fortificado revelaba su paranoia, su brutalidad y su necesidad de control absoluto. La arquitectura era su autobiografía. Los objetos dentro contaban la misma historia. Un piano para su hijo Sonny en la sala de estar, un recordatorio de su devoción familiar. A pocos metros, en un despacho cerrado, un mapa de Chicago con territorios marcados, el tablero de ajedrez de su imperio. La casa no solo albergaba al criminal, lo moldeaba. El aislamiento forzado agudizaba su paranoia. El control total sobre su entorno inmediato reforzaba su creencia de que era invencible. El edificio era un eco de su propio ego, amplificando sus fortalezas y sus defectos fatales. Cada ladrillo parecía endurecerse con la crueldad de las decisiones que presenciaba. Cada viga soportaba el peso de las vidas que se decidían bajo su techo. La casa dejó de ser un simple contenedor para convertirse en un participante activo en la saga de Al Capone. Su función como máscara fue tan efectiva que durante años las autoridades se centraron en sus operaciones en hoteles y clubes, sin comprender que el verdadero centro de mando estaba oculto a plena vista, disfrazado de vida suburbana. Como arma, su eficacia era innegable. Permitía la planificación secreta, la concentración de recursos y la emisión de órdenes sin dejar rastro. Era una plataforma de lanzamiento para la violencia, protegida por la ilusión de la normalidad, y como refugio ofrecía una seguridad casi total contra la violencia física de sus rivales. Ninguna banda rival se atrevió jamás a lanzar un ataque directo contra la fortaleza de la avenida Prairie. Era un santuario inviolable en medio de un campo de batalla. Pero la casa tenía un punto ciego fundamental. Estaba diseñada para repeler balas, no citaciones. Estaba construida para resistir un asedio de gánsteres, no una auditoría de contables. Su arquitectura paranoica estaba preparada para una guerra que se libraba con metralletas, no con libros de contabilidad. La fortaleza era impenetrable para sus enemigos de Lampa, pero completamente vulnerable al metódico escrutinio del gobierno federal. Las puertas de acero no podían detener una orden judicial. Los guardaespaldas no podían intimidar a un agente del tesoro. Así, la casa, en su perfección como herramienta del crimen del siglo XX, se volvió obsoleta ante las nuevas tácticas que se usarían para desmantelarlo. Su mayor fortaleza se convirtió en el símbolo de su error de cálculo más profundo. El imperio de Capone no era solo una red de bares clandestinos y burdeles, era una corporación, y la casa de la avenida Prairie era su sede corporativa. Un lugar donde el director ejecutivo podía ser a la vez un padre de familia y un general de guerra. La estructura se alimentaba del miedo que su dueño generaba. Era un lugar temido por los deudores, reverenciado por los subordinados y desconocido para la ley.
Su poder no estaba en su tamaño, sino en su invisibilidad funcional. El hormigón y el ladrillo se impregnaron de la esencia de un reinado construido sobre la contradicción. La casa era a la vez un hogar y un cuartel, un santuario y una prisión, una máscara de respetabilidad y el rostro oculto del terror. Fue la impenetrable puerta de acero, la modesta fachada de ladrillo o el centro de mando oculto bajo los pies de su familia. Cada elemento cuenta una historia diferente sobre la ambición del hombre. Háganos saber en los comentarios qué detalle cree que define mejor la vanidad de un emperador disfrazado. En el apogeo de su reinado, alrededor de 1928, la casa de la Avenida Prairie ya no era una fortaleza en construcción, sino un trono plenamente funcional. Desde su modesta fachada, Al Capone gobernaba un feudo que se extendía mucho más allá de los límites del South Side. Chicago era su empresa privada y esta casa era la oficina del director ejecutivo. El poder que emanaba de sus muros era inversamente proporcional a su ostentación. Era un poder invisible, sistémico y absoluto. La calle permanecía tranquila, una arteria suburbana por la que transitaba la vida ordinaria. Pero dentro del número 744 se operaba el mecanismo que hacía latir el corazón prohibido de la metrópolis. La casa se había convertido en el nexo de una vasta red financiera y política, un centro de mando cuya influencia se sentía en cada juzgado, en cada comisaría y en cada despacho del ayuntamiento. El imperio funcionaba con un combustible, el dinero en efectivo. La casa era el punto de convergencia de este torrente de billetes. Cada día llegaban maletines y bolsas de lona desde los miles de bares clandestinos, garitos de juego y burdeles controlados por la organización. El dinero era el lenguaje universal del poder de Capone, y su hogar era el diccionario donde se traducían todas sus voluntades. En el interior, el aire era denso con el olor a papel moneda, un aroma que se mezclaba con el del cuero de los sillones y el humo de los puros cubanos. El dinero no se guardaba, se procesaba. El sótano, antes una simple sala de reuniones, se había transformado en una cámara de compensación. Bajo la supervisión de su cerebro financiero, Jake Guzik, equipos de contables contaban y empaquetaban fajos de billetes con una eficiencia industrial. Esta operación generaba un problema logístico monumental. Se estima que el imperio recaudaba más de $100 millones al año, una fortuna que, en su forma cruda, era tan peligrosa como una bomba. El efectivo era evidencia, un rastro físico que podía conducir directamente a su dueño. El mayor desafío no era ganar el dinero, sino hacerlo desaparecer para que pudiera resurgir limpio. La casa de la Avenida Prairie era la primera etapa de un sofisticado proceso de alquimia financiera. Desde allí se coordinaba una red de negocios de fachada que actuaban como lavadoras de dinero. Lavanderías, tiendas de muebles de segunda mano, clubes nocturnos y agencias de viajes declaraban ingresos inflados, absorbiendo el flujo de efectivo ilegal y reintroduciéndolo en la economía como ganancias legítimas. El genio de esta estrategia residía en su simplicidad y en su reflejo de la propia casa. Así como la modesta fachada de ladrillo ocultaba un centro de mando, las humildes lavanderías ocultaban la tesorería de un imperio. Capone no solo lavaba dinero, vivía dentro de su principal metáfora de lavado, presentándose a sí mismo como un simple vendedor de muebles antiguos. Pero el dinero no solo necesitaba ser limpiado, necesitaba comprar silencio e inmunidad. La casa funcionaba como el Departamento de Recursos Humanos de la corrupción de Chicago. Desde un despacho discreto se gestionaba una nómina de sobornos que incluía a cientos de policías, docenas de jueces y fiscales,
y a los políticos más influyentes de la ciudad. El alcalde William Hale Thompson, conocido como Big Bill, era el principal activo político de Capone. Su maquinaria política funcionaba con el combustible de Lampa, garantizando que la ciudad mirara hacia otro lado. Las políticas, las licencias y los nombramientos se decidían no en el ayuntamiento, sino en las reuniones secretas celebradas en la fortaleza de Park Manor. La policía de Chicago no era una fuerza de oposición, sino una división de seguridad privada al servicio del outfit. Los capitanes y sargentos en la nómina de Capone no solo ignoraban sus operaciones, sino que las protegían activamente. Proporcionaban información sobre redadas, eliminaban a competidores menores y garantizaban que los camiones de licor circularan por la ciudad con escolta no oficial. El sistema judicial era igualmente permeable. Los casos contra los hombres de Capone eran sistemáticamente desestimados por falta de pruebas, testigos intimidados o tecnicismos legales explotados por abogados pagados con dinero sucio. La justicia en Chicago no era ciega. Tenía un precio, y ese precio se negociaba en la casa de la avenida Prairie. La vida dentro de la fortaleza en su apogeo era una representación teatral de la dualidad de su dueño. Se celebraban fiestas extravagantes, donde políticos y jueces se codeaban con sicarios y contrabandistas. El champán fluía con la misma facilidad que las órdenes de ejecución. Eran demostraciones de poder, eventos donde los vasallos acudían a rendir pleitesía a su rey. La normalidad era una ilusión cuidadosamente mantenida, pero la tensión era palpable. La casa estaba permanentemente ocupada por guardaespaldas, hombres de rostros pétreos, cuya presencia silenciosa convertía cada habitación en una zona de alta seguridad. Eran parte del mobiliario, estatuas vivientes que recordaban que el hogar era, ante todo, un cuartel. En medio de esta atmósfera, Mae Capone luchaba por mantener una apariencia de vida familiar. El aroma de su salsa italiana se aferraba a las cortinas, un intento desesperado de domesticar un espacio dominado por la conspiración. La presencia de su hijo Sonny, jugando en el suelo de la sala, era un recordatorio constante y conmovedor de la fractura que definía ese hogar. La casa se había convertido en un espacio esquizofrénico. En el piso de arriba se cantaba el cumpleaños feliz a un niño. En el sótano se decidía el destino mortal de un traidor. Capone transitaba entre estos dos mundos con una facilidad aterradora, pasando de padre afectuoso a estratega despiadado en el tiempo que tardaba en bajar una escalera. En la cima de su poder, Capone se creía intocable. Se había convertido en una celebridad nacional, el enemigo público número 1, un título que llevaba con orgullo. Daba entrevistas a la prensa, asistía a la ópera y se presentaba como un benefactor público, un hombre de negocios que simplemente satisfacía la demanda popular. Su ego, alimentado por la adulación y el miedo, era tan grande como su imperio. Sin embargo, la fortaleza que garantizaba su seguridad física se estaba convirtiendo en su prisión psicológica. El hombre que gobernaba Chicago apenas podía caminar por sus calles. El mundo exterior era un campo de minas de asesinos rivales y agentes federales. La casa, con sus puertas de acero y sus ventanas enrejadas, era su único refugio seguro. Este aislamiento forzado agudizó su paranoia. Cada coche que pasaba lentamente por la calle era una amenaza potencial. Cada nuevo socio era un posible traidor. La casa se convirtió en una cámara de eco para sus miedos, un microcosmos donde su control era absoluto, pero su libertad inexistente. Su narcisismo se convirtió en su mayor ceguera. Se deleitaba con los titulares que lo llamaban Rey de Lampa, pero despreciaba a los hombres silenciosos de traje que lo investigaban por algo que consideraba trivial: los impuestos.
Se veía a sí mismo en una guerra de titanes, librada con metralletas y poder político, sin darse cuenta de que la verdadera batalla se libraría en los libros de contabilidad. El reinado parecía eterno, la fortaleza inexpugnable, el mecanismo del imperio, invisible y perfectamente engrasado, funcionaba a la perfección, pero estaba diseñado para un tipo de guerra que estaba a punto de cambiar. Los muros de ladrillo y las puertas de acero estaban construidos para detener balas, no para ocultar el rastro de un dólar. La misma visibilidad de su riqueza, la fuente de su ego, sería el arma que lo derribaría. La primera grieta en la fachada del imperio no fue el resultado de una bala perdida o una bomba rival, sino de una sinfonía de ametralladoras que resonó en todo el país. La masacre de San Valentín de 1929 fue una obra maestra de la brutalidad, una declaración de poder tan absoluta que se convirtió en un error estratégico fatal. La opinión pública, hasta entonces ambivalente y a menudo entretenida por la figura del gánster carismático, se horrorizó. La violencia había dejado de ser un asunto interno del AMPA para convertirse en una masacre a plena luz del día. Dentro de la casa de la avenida Prairie, la noticia fue recibida no con celebración, sino con una tensa quietud. El golpe había sido un éxito militar, pero el eco de la indignación nacional penetró los muros de ladrillo como ninguna bala podría haberlo hecho. La fortaleza, diseñada para proteger a su dueño de sus enemigos, era impotente ante un cambio en el sentimiento público. La máscara de benefactor y hombre de negocios se había hecho añicos, revelando el rostro de un asesino en masa. Esta nueva vulnerabilidad no era física, sino conceptual. El presidente Herbert Hoover, presionado por la opinión pública, declaró a Capone enemigo público número 1, y dio una orden simple y directa a todas las agencias federales: derríbenlo. Por primera vez, el adversario no era una banda rival que pudiera ser comprada o aniquilada, sino el poder ilimitado del gobierno de los Estados Unidos. La casa sintió el cambio. El flujo de políticos y policías que antes acudían a rendir pleitesía se hizo más discreto, más temeroso. La fortaleza comenzó a aislarse, no solo por la paranoia de su dueño, sino por el miedo de sus aliados. El poder que antes atraía, ahora repelía. Las grietas eran invisibles, pero se extendían por los cimientos de la red de corrupción que sostenía el imperio. La primera oleada del asalto federal fue ruidosa y visible. Un equipo de élite del Departamento del Tesoro, liderado por un joven agente llamado Elliot Ness, comenzó a lanzar redadas sistemáticas contra las cervecerías y destilerías de Capone. Apodados los Intocables por su supuesta incorruptibilidad, sus acciones eran tanto una operación policial como una campaña de relaciones públicas. Cada redada era una grieta en la armadura de la invencibilidad de Capone. Cada titular que celebraba a Ness y sus hombres erosionaba la imagen de control absoluto que se proyectaba desde la avenida Prairie. Dentro de la casa, la frustración crecía. Las puertas de acero y los guardaespaldas no podían detener a agentes que actuaban con la autoridad de la ley federal. Sin embargo, el verdadero peligro no llegaba en camiones blindados ni con hachas rompiendo barriles. La amenaza más letal era silenciosa, metódica y burocrática. Mientras Ness acaparaba los titulares, otra unidad del Tesoro, la División de Inteligencia del IRS, trabajaba en la sombra, liderada por un contable obstinado llamado Frank J. Wilson. El objetivo de Wilson no era el alcohol, sino la aritmética. Su arma no era una ametralladora, sino un libro de contabilidad. La mayor debilidad de Capone, y por extensión de su fortaleza, era su propia arrogancia. Se jactaba de sus riquezas, vivía en una opulencia visible, pero nunca había presentado una declaración de la renta.
Creía que la ausencia de cuentas bancarias a su nombre lo hacía financieramente invisible. Fue un error de cálculo monumental. La casa de la avenida Prairie, con sus muebles caros, sus coches de lujo aparcados fuera y el flujo constante de dinero en efectivo, no era un hogar modesto. Era la prueba A en un caso de evasión fiscal. El propio edificio se convirtió en un testigo en su contra, una manifestación física de una riqueza no declarada. La investigación de Wilson fue una lenta autopsia de las finanzas del imperio. Durante años, su equipo examinó miles de documentos, siguió pistas insignificantes y entrevistó a cientos de personas. Buscaban un solo documento que conectara directamente a Capone con los ingresos ilegales. La fortaleza de la avenida Prairie, diseñada para resistir un asedio, no tenía defensas contra este tipo de infiltración. La primera traición significativa no vino de un sicario rival, sino de la propia maquinaria del imperio. En el afán por controlar cada aspecto del negocio, los contables de Capone llevaban registros meticulosos. En una redada en uno de los garitos de la organización, los agentes encontraron un libro de contabilidad que detallaba los ingresos y los pagos. Este libro se convirtió en la piedra roseta para descifrar el imperio. Aunque no mencionaba a Capone por su nombre, las anotaciones y las iniciales proporcionaron el mapa que Wilson necesitaba. El sistema que había sido diseñado en el sótano de la casa para gestionar el poder se estaba convirtiendo en la herramienta para desmantelarlo. La presión sobre el círculo íntimo de Capone se intensificó. Los agentes del IRS comenzaron a interrogar a sus contables y lugartenientes. El miedo, la herramienta que Capone había usado para construir su reino, se volvió en su contra. Un contable aterrorizado, enfrentado a la perspectiva de una larga condena, accedió a testificar. La fortaleza de la avenida Prairie se convirtió en una olla a presión. La paranoia de Capone, antes una herramienta estratégica, se volvió corrosiva. Empezó a desconfiar de todos. Las reuniones en el sótano se volvieron más tensas, las miradas más recelosas. Las paredes que antes ofrecían seguridad ahora parecían escuchar, cómplices de la traición que se gestaba. El golpe de gracia fue un acto de pura negligencia, nacido de un ego que se creía por encima de la ley. Otro libro de contabilidad, descubierto en una operación anterior, detallaba los ingresos netos de uno de los mayores casinos del sindicato. En sus páginas, una anotación a lápiz indicaba un pago directamente a Al. La conexión estaba hecha. La casa, que había sido el símbolo de un poder que se escondía a plena vista, ahora era el centro de una investigación que lo exponía todo. Agentes federales vigilaban la propiedad día y noche. Cada coche que llegaba, cada hombre que entraba o salía, era fotografiado y registrado. El búnker se había convertido en una pecera. El rey de Chicago estaba atrapado. Su imperio se desmoronaba no por la violencia, sino por el papeleo. Sus ejércitos eran inútiles contra citaciones y órdenes judiciales. La fortaleza de la avenida Prairie, con sus puertas de acero y sus ventanas enrejadas, ya no era un refugio. Se había convertido en la antesala de una celda. Las grietas ya no eran invisibles. Se manifestaban en el rostro cansado de su dueño, en el creciente silencio dentro de sus muros y en la certeza palpable de que el reinado estaba llegando a su fin. La fachada de ladrillo aún se mantenía en pie, pero por dentro, la estructura del poder se había podrido y estaba a punto de colapsar. El 17 de octubre de 1931, el martillo de un juez en un tribunal federal de Chicago golpeó la madera, y el eco de ese golpe viajó más rápido que cualquier bala. Alcanzó la casa de la avenida Prairie no como una explosión, sino como una vibración silenciosa que recorrió sus cimientos. El imperio no cayó en un tiroteo callejero, sino bajo el peso de 5 cargos de evasión de impuestos.
La fortaleza, diseñada para repeler ejércitos de gánsteres, fue derrotada por la aritmética. La noticia se extendió por la ciudad como un gas inodoro. Dentro de la casa, el silencio que siguió no fue el de la autoridad, sino el de la incredulidad. Las puertas de acero, los barrotes en las ventanas, la red de guardaespaldas. Toda la arquitectura de la paranoia se había vuelto instantáneamente irrelevante. El rey había sido derrocado no por un rival, sino por sus propios libros de contabilidad. La ruina no comenzó con una bola de demolición, sino con una orden judicial. Días después del veredicto, una procesión de coches negros se detuvo frente al número 7244. No eran los vehículos de sicarios rivales, sino los sedanes sin adornos del gobierno federal. Hombres de traje, con rostros tan impasibles como los de los propios guardaespaldas de Capone, emergieron con maletines y una determinación burocrática. No hubo un asalto violento, la puerta de acero reforzado, el símbolo de la impenetrabilidad del búnker, no fue derribada con explosivos. Fue abierta por un abogado, tras la presentación de una orden de registro. El acto fue casi cortés, una formalidad legal que despojaba a la casa de toda su mística de violencia. La fortaleza se rindió sin disparar un solo tiro. Los agentes federales cruzaron el umbral no como invasores, sino como auditores. Sus pasos resonaron en los pisos de madera con una cadencia metódica, un sonido ajeno a las tensas reuniones y a los juegos infantiles que esas paredes habían conocido. La casa, que una vez fue el centro de un universo privado, se convirtió en propiedad pública, un escenario de investigación. El santuario familiar fue el primer espacio profanado. Los agentes se movieron por la sala de estar, sus miradas frías examinando los muebles caros, el piano de Sony, los retratos familiares. Cada objeto, antes un símbolo del anhelo de normalidad de Capone, se convirtió en una posible prueba, un activo a ser inventariado y potencialmente confiscado. La cocina de Mae, el corazón doméstico de la casa, fue despojada de su calidez. Los armarios fueron abiertos, las despensas registradas. El aroma persistente de la salsa italiana fue reemplazado por el olor a polvo y papel viejo, mientras los agentes buscaban compartimentos ocultos o documentos escondidos. La casa estaba siendo sometida a una autopsia mientras aún respiraba. La operación era una disección silenciosa y eficiente. Los agentes no buscaban armas o contrabando, buscaban el rastro del dinero. Golpeaban las paredes en busca de huecos, levantaban las tablas del suelo, examinaban las chimeneas. La casa, cómplice silenciosa de tantos secretos, estaba siendo obligada a confesarlos. El verdadero objetivo, sin embargo, se encontraba bajo tierra. La comitiva descendió al sótano, el cerebro del imperio, el Sancta Sanctorum, donde se habían trazado los planes que definieron una era de crimen en Chicago. La luz de sus linternas cortaba la penumbra, revelando no un tesoro de pirata, sino la oficina de un director ejecutivo. Allí, en el corazón de la fortaleza, encontraron la verdadera arma del imperio, los libros de contabilidad, archivadores, cajas de recibos, libros de registro. La evidencia no estaba escrita con sangre, sino con tinta. Eran los meticulosos registros de una vasta empresa criminal, la prueba irrefutable que había condenado a su creador. Cada documento extraído del sótano era un clavo más en el ataúd del reinado de Capone. Los mapas que marcaban territorios, las listas de pagos a policías y políticos, los registros de ingresos de los garitos de juego. Todo fue cuidadosamente empaquetado y etiquetado como prueba. El motor del imperio estaba siendo desmantelado pieza por pieza. La casa fue despojada de su poder. Los agentes subieron del sótano cargando cajas de cartón, el botín de su conquista burocrática.
Estas cajas contenían más poder destructivo que cualquier ametralladora Thompson. Contenían la verdad, una verdad contable que había resultado ser más letal que cualquier bala. Mientras la operación se desarrollaba en el interior, en el exterior, la fachada de normalidad se desintegraba. Los vecinos, que durante años habían convivido con el miedo y el respeto impuestos por su poderoso residente, ahora observaban desde detrás de sus cortinas. Veían el desfile de agentes federales, un espectáculo que señalaba el fin de una era. El miedo se había transformado en curiosidad morbosa. El Cadillac blindado, estacionado en el garaje como un trono móvil, fue examinado, fotografiado y finalmente remolcado. Era el desmantelamiento de un símbolo, la incautación del carruaje del rey. Cada objeto de poder era neutralizado, convertido en un simple artículo en una lista de inventario. Al final del día, los agentes se marcharon. Dejaron tras de sí una casa violada, desordenada y extrañamente silenciosa. Las habitaciones, antes llenas de la tensión del poder y la conspiración, ahora estaban llenas de un vacío resonante. La casa había sido vaciada de su propósito. La puerta de acero se cerró con un clic final, no para proteger a quien estaba dentro, sino para sellar una escena del crimen conceptual. La fortaleza ya no protegía a un rey, ahora era una tumba que guardaba los restos de un imperio caído. El edificio se había convertido en un monumento a su propia derrota. La casa de la avenida Prairie, que había sido testigo del ascenso y el reinado, ahora presenciaba el principio de su propia larga y lenta decadencia. Su dueño se dirigía a la prisión, y ella se quedaba atrás, una cáscara vacía, abandonada a los fantasmas de las decisiones que se tomaron entre sus muros. La ruina física aún tardaría en llegar, pero la ruina de su alma ya era total. El poder de Al Capone, que parecía tan sólido como el ladrillo y el acero de su fortaleza, se había disuelto en una serie de procedimientos legales. El edificio, su mayor símbolo de control, se convirtió en la prueba final de su impotencia. Pero el verdadero poder reside en lo que se construye con hormigón, o en lo que sobrevive a la caída. Si estas preguntas te hacen cuestionar la naturaleza de la ambición, suscríbete para seguir la historia hasta sus cenizas y descubrir otros imperios que se convirtieron en polvo. Tras la partida de los hombres de ley, un silencio antinatural se apoderó de la casa de la avenida Prairie. Ya no era la quietud tensa de un centro de mando, sino el vacío de una tumba. Las paredes, despojadas de sus secretos y de su propósito, comenzaron su largo proceso de olvido. La fortaleza no había caído, simplemente había sido vaciada, dejando atrás una cáscara de ladrillo que ya no protegía a nadie y que ahora solo albergaba los ecos de un poder desvanecido. Su dueño, mientras tanto, emprendía un viaje hacia una fortaleza de la que no podría escapar. Al Capone, el hombre que había construido un búnker personal en el corazón de Chicago, fue enviado a la Roca de Alcatraz, una prisión diseñada para contener no solo cuerpos, sino también leyendas. Allí, despojado de sus trajes de seda, de sus guardaespaldas y de su nombre, se convirtió en el prisionero AZ-85. La ironía era brutal. El rey de la Ciudad del Viento terminó en una isla barrida por la niebla, impotente y anónimo. Pero la verdadera prisión no estaba hecha de acero y hormigón. La neurosífilis, contraída en su juventud y nunca tratada, comenzó su asalto final, no contra los muros de su casa, sino contra las murallas de su mente. El genio estratégico que había doblegado a una metrópolis se desmoronó desde adentro. La enfermedad fue un enemigo silencioso e invisible, más metódico que cualquier agente del tesoro, que desmanteló su cerebro con una crueldad que él mismo habría admirado. Liberado en 1939, pasó sus últimos años en su mansión de Florida, una figura patética y ausente.
El hombre que una vez gobernó un imperio con un gesto de la mano, ahora pasaba sus días confundido, su mente reducida a fragmentos de recuerdos. Murió en 1947, no en un tiroteo glorioso, sino de un paro cardíaco, un final prosaico para una vida de violencia épica. El emperador se había convertido en un fantasma mucho antes de que su cuerpo lo abandonara. La casa de la avenida Prairie, mientras tanto, emprendió su propio exilio. Su esposa Mae la vendió en 1952, un intento de cortar los lazos con un pasado que se había vuelto una carga insoportable, pero la propiedad, al igual que su primer dueño, no pudo escapar de su identidad. Pasó por las manos de varios propietarios, cada uno intentando sin éxito vivir una vida normal, entre paredes que susurraban la historia del crimen americano. Con el paso de las décadas, la casa se convirtió en una reliquia maldita, una atracción turística no oficial para aquellos fascinados por la oscuridad. Era una cicatriz en el rostro del barrio de Park Manor, un recordatorio constante de un legado que la comunidad deseaba olvidar. Los intentos de convertirla en un monumento histórico chocaron con la feroz resistencia de los vecinos, que se negaban a que la infamia fuera consagrada. Así, abandonada a su suerte, la casa comenzó a reflejar físicamente la ruina del imperio que una vez albergó. La pintura se desprendió como piel muerta, las ventanas se rompieron como ojos ciegos y la naturaleza comenzó a reclamar el terreno con una indiferencia soberana. El búnker, diseñado para ser inexpugnable, se mostró indefenso ante el asedio lento e implacable del tiempo. El silencio que ahora la habita es diferente. Es el silencio del abandono, denso y pesado con el olor a humedad y madera podrida. El viento se cuela por las grietas, produciendo un murmullo que suena como las voces de los hombres que una vez decidieron el destino de Chicago en su sótano. Es un monumento involuntario, no al poder, sino a su fragilidad. La modestia de su fachada, que una vez fue una brillante estrategia de camuflaje, se ha convertido en la cara visible de la decadencia. La casa que se escondía a plena vista ahora se exhibe como una ruina, su normalidad original torcida en una mueca de desolación. Ya no es una máscara, es un cráneo. Al final, la fortaleza sobrevivió al hombre, pero solo como un eco material de su caída. El dinero se evaporó, los aliados desaparecieron y el poder se disolvió en los libros de historia. Lo único que queda es esta estructura de ladrillo que se niega a derrumbarse por completo, un testigo mudo que nos recuerda que todo lo construido sobre la violencia está destinado a convertirse en cenizas. Regresamos así al principio, a una simple casa de ladrillo en una calle tranquila. Pero ahora la vemos no como el comienzo de un imperio, sino como su conclusión inevitable. Fue aquí donde un hombre se creyó invencible, rodeado de muros que él pensaba que lo protegerían de todo, sin darse cuenta de que las verdaderas amenazas ya estaban dentro de él. La casa y el hombre compartieron el mismo destino. Una lenta descomposición interna, oculta tras una fachada que ya no podía engañar a nadie. Ambos se convirtieron en prisioneros de su propia historia, encerrados en un legado del que no hay escape. Al observar sus restos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es un imperio cuando su rey ha muerto y su palacio es solo un esqueleto? ¿Es el recuerdo del poder o la evidencia física de que todo poder es, en última instancia, una ilusión? Quizás el verdadero legado no reside en la altura a la que se llega, sino en la profundidad de la ruina que se deja atrás. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.